Reiniciamos esta clase correspondiente a este miércoles 27 de mayo del 2020. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, seguimos entonces con el programa. El programa nos pide que veamos cuáles son las garantías admitidas en el pagaré. Decíamos que hemos destinado toda una unidad al estudio de las garantías. Vimos la unidad 8, que es bastante extensa, le destinamos 2 clases al estudio de las garantías. Vimos allí el aval, bueno, recordémoslo, el aval es un acto jurídico cambiario, es de carácter unilateral, es un acto formal, es un acto completo. La finalidad que tiene el aval es la de garantizar el pago del título, cualquiera sea, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el que sea. Ese es el fin del aval, la finalidad, el objetivo, el propósito que tiene. Todas las obligaciones hemos hecho oportunamente, pueden ser avaladas. El avalista queda obligado en los mismos términos que su avalado, bueno, eso también lo hemos visto. El avalista, por ejemplo, del liberador de un pagaré, queda obligado en los mismos términos que su avalado. Si yo avalo al liberador de un pagaré, queda obligado en los mismos términos. Teniendo en cuenta que estoy avalando al principal obligado a pagar, me puedo ver obligado a tener que responder judicialmente por esa obligación. Profe, sí. no sé los otros compañeros, pero como que yo lo escucho muy bajo de rato. Como que se aleja del micrófono. Tal cual, se aleja y se escucha abajo. Bueno, voy a tratar de... Yo tengo el micrófono bastante... Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno. Sí, profe. Gracias, gracias, gracias. Decíamos entonces, bueno, lo que estamos diciendo, bueno, no se habrá perdido nada, porque estamos de alguna manera recordando lo que ya hemos visto. Dijimos que se aplican al pagaré todas las disposiciones que estudiamos cuando estudiamos la letra de cambio y se aplican en tanto y en cuanto sean compatibles con la naturaleza del título. Todo lo que vimos respecto del aval, cuando estudiamos la unidad 8, cuando vimos la unidad 8, se aplica al pagaré, todo, tal cual, no hay ningún inconveniente. Dijimos que allí el avalista queda obligado en los mismos términos que su avalado. Si yo avalo, dije, al librador, quedó obligado en los mismos términos. Si yo avalo a un endosante, quedó obligado en los mismos términos de mi avalado, es decir, voy a quedar configurado como un obligado de regreso. Ahora vamos a recordar las acciones que ya hemos visto, pero lo decimos a modo de ejemplo, para ejemplificar esto que decimos, que el avalista queda obligado en los mismos términos de la persona que avala. El coaval se da cuando el aval es otorgado por varias personas para una sola obligación cambiaria. A su vez, tenemos también la figura del aval del aval, que se da cuando un avalista, a su vez, avala a otro avalista. Son situaciones que no se dan habitualmente, pero la ley las contempla, por eso las mencionamos. Así nosotros dijimos que se admiten las demás garantías que ya estudiamos. Cuando estudiamos las garantías, nosotros vimos la fianza, y vimos la diferencia entre el aval y la fianza. Le dedicamos un tiempo a comparar ambas garantías. El aval como una figura típicamente cambiaria y la fianza, nosotros la vimos y estudiamos las 6, 7, 8 diferencias, semejanzas y diferencias que hay entre una y otras. La sugerencia es que vuelvan a sus apuntes, a sus resúmenes, si es necesario escuchar las clases que dimos para tratar la unidad número 8, háganlo, pero se aplica lo mismo que vimos, lo que dijimos allá es de aplicación acá, en tanto y en cuanto sea compatible, insisto, con la naturaleza de este título valor. Allá vimos entonces el aval, la fianza, la prenda, la hipoteca, y todas las demás que podamos mencionar. Pero no creo que haya dificultad en este tema, pero si alguien quiere que haga alguna aclaración de algo, lo plantea
y lo hacemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Si no, pasamos al otro tema. No hay dudas con respecto a esto, ¿no? No, profe. No, profe. Sugerencia, insisto, no las voy a recordar acá porque si no vamos a estar perdiendo tiempo, pero sugerencia, estudien las diferencias entre el aval y la fianza. Sepan explicar unas y otras, semejanzas y diferencias. Sigo entonces. El programa nos exige que que hablemos sobre las acciones cambiarias y extracambiarias. En realidad nos exige que veamos los llamados recursos para el cobro. Si una persona libra un pagaré, deberá cumplir con las obligaciones asumidas. Lo que vemos acá es qué es lo que pasa cuando no se atiende el pago de la obligación que en el título se consigna. Si ha sido emitido un título valor que ha vencido, supongamos, ayer, martes 26 de mayo, ¿qué puede hacer el portador legitimado del título si presentó el título al pago y ese título no es pagado? Bueno, por eso tenemos que ver estos recursos que nosotros allí hemos señalado como recursos para el cobro. En el programa aparece directamente señalado como acciones cambiarias y extracambiarias, pero nosotros aquí recordamos estos recursos para el cobro que ya hemos visto también cuando hemos visto la letra de cambio. Lo primero que tenemos que decir cuando vemos los recursos para el cobro es que están los llamados recursos extrajudiciales y está el grupo de los llamados recursos judiciales. Cuando hablamos de los recursos extrajudiciales, hablamos de lo que comúnmente conocemos como cobro amigable. Si presentamos un título al cobro y no es pagada la suma de dinero contenida en el título, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos llevar adelante distintas gestiones tendientes a exigir el pago de la obligación así contenida. De eso hablamos. Antes de pasar al cobro judicial, se hace por lo general este tipo de gestiones, que ubicamos dentro de las llamadas gestiones extrajudiciales. Por lo general, la mayoría de los títulos que no son pagados, el cobro se persigue mediante estos recursos extrajudiciales antes de llegar a la vía judicial. Fíjense cuántos títulos, valores, sean pagaré o sean cheques, no se habrán podido atender desde mediados de marzo hasta esta fecha, teniendo en cuenta la situación en la que todos nos encontramos, esta situación de paralización total de la actividad económica. ¿Cuántos títulos valores se habrán emitido? ¿Cuántos cheques se habrán emitido? ¿Cuántos cheques habrán sido rechazados por falta de pago? ¿Cuántos títulos valores se habrán emitido o cuántos pagarés se habrán emitido y no habrán sido atendidos? Porque ¿cuántos comercios están sin facturar nada? Imagínense cuántos comercios están sin tener ningún tipo de actividad económica. Muchísimos. Esta situación se resuelve mediante esto que llamamos el cobro extrajudicial, o si resulta infructuosa la tarea extrajudicial, no quedará otro remedio que llevar adelante algunos de los recursos judiciales que nosotros estudiamos acá. ¿Dudas con respecto al cobro extrajudicial? No creo que haya ninguna, pero si la hay. Veamos o repasemos los recursos judiciales entonces. Cuando analizamos los recursos judiciales de los que disponemos para exigir el cobro de un título valor, nosotros podemos distinguir entre las llamadas acciones cambiarias y las llamadas acciones extra cambiarias. Las llamamos cambiarias porque derivan de la letra de cambio. Son todas las acciones que explicó el titular de la cátedra cuando se refirió a los recursos para el cobro y explicó con mayor amplitud
los recursos extrajudiciales y los recursos judiciales. Acá simplemente estamos haciendo un repaso porque estamos viendo punto por punto en particular cómo es con respecto al pagaré, pero algo ya hemos visto. Están grabadas las clases, están subidas, así que cualquiera que tenga alguna duda puede volver a escuchar las clases o puede estudiar el tema de cualquiera de los libros que se sugieren como bibliografía sugerida. Decíamos que al estudiar los recursos judiciales vemos las acciones cambiarias y las extracambiarias. Dentro de las acciones cambiarias, nosotros podemos señalar la llamada acción directa. La acción directa, ¿contra quién va dirigida la acción directa? La acción directa va dirigida contra el principal obligado a pagar. ¿Quién es el principal obligado a pagar en el pagaré? Dijimos que es el librador, el suscriptor del pagaré, es el principal obligado a pagar y por ende es el legitimado pasivo de la acción directa, es decir, contra quién va dirigida esa acción. ¿Quién es el legitimado activo de la acción directa? El portador legitimado del título. Decimos el portador legitimado del título porque puede ser el beneficiario como sabemos es la persona que figura en el título valor, o el que figura como endosatario en el último de los endosos si es que el título valor ha circulado. El legitimado activo, entonces, para ejercer la acción directa, es el portador legitimado del título. ¿Quién puede ejercitar esta acción? Para exigir el pago. El obligado directo es el legitimado pasivo en esta acción. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la acción directa? No, profe. Bueno. La acción directa, ¿qué otra cosa podemos decir respecto de la acción directa? Podemos recordar el plazo de prescripción. La acción directa prescribe a los 3 años. Comienza a correr ese plazo desde el vencimiento del título. ¿Qué otra acción cambiaria tenemos? ¿Qué otra acción cambiaria hemos visto? Hemos visto las llamadas acciones de regreso. Las acciones de regreso son aquellas que se pueden ejercitar contra los llamados obligados de regreso. Los endosantes, en este caso, son los obligados de regreso. ¿Quién puede ejercer la acción de regreso? Bueno, el portador legitimado del título puede ejercer la acción de regreso, es decir, puede ejercerla para exigir el pago de la suma de dinero que en el título se señala. De eso hablamos cuando hablamos de la acción de regreso. La acción de regreso prescribe al año. ¿Cuándo comienza a contarse el plazo de prescripción? Comienza a contarse desde que se ha levantado protesto por falta de pago. Esta es una posibilidad. El plazo de un año comienza a contarse desde que se ha levantado protesto por falta de pago, pero puede suceder, y de hecho sucede porque los formularios que se utilizan para librar pagaré, la mayoría contienen la expresión sin protesto. Si el pagaré ha sido librado con la cláusula sin protesto, el plazo de prescripción comienza a correr desde el vencimiento del título. En síntesis, podemos ejercer la acción de regreso, la podemos ejercer contra los obligados de regreso. ¿Quiénes son los obligados de regreso en el pagaré? En el pagaré los obligados de regreso son los endosantes, es decir, son los legitimados pasivos, son los que se verán obligados a responder, son los que se verán obligados a pagar la suma de dinero consignada en el título, si es que el portador legitimado del mismo decide ejercer en el ámbito judicial esta acción que llamamos acción de regreso. Podemos entender aquí el rol del endosante como una manifestación de la solidaridad cambiaria que tantas veces hemos señalado. Es decir, los que ponen su firma en un título valor son obligados solidarios de la obligación que está contenida en ese título. La acción de regreso va dirigida contra los obligados de regreso. Prescribe al año. Profesor, disculpe.
Cuando es sin protesto, el plazo de prescripción empieza a correr desde... El plazo de Porque prescripción es de un año. Lo que debemos tener que tener en cuenta es desde cuándo comienza a correr el plazo de prescripción. Y ahí hay dos posibilidades. claro, yo es Si la se de sin protesto. la Lo escucho. escucho, profe. No lo escucho. Bueno, pueden darse dos posibilidades. Puede ser que el pagaré se haya librado, puede ser que el pagaré, puede ser puede ser que sea necesario levantar protesto por falta de pago. Si es esa la situación, la acción de regreso prescribe, como dije, al año, y ese plazo de un año comienza a correr desde que se ha levantado protesto. El protesto usted ya lo ha visto, así que se aplica eso que estudió respecto a este Sí, tema. Si eso lo el entendí. pagaré se libró, mire, acá tengo un formulario de los que se suelen utilizar para emitir los pagarés. Y este formulario que se suele utilizar contiene ya la expresión sin protesto. Dice pagaré sin protesto a, y usted lo completa, ¿a quién le va a pagar? La suma tan que asciende a la cantidad de pesos tanto, pero tiene la cláusula sin protesto. En este caso, la acción de regreso prescribe al año y comienza a correr desde que el título ha vencido. La mayoría de los formularios que se utilizan contienen la fórmula sin protesto. ¿Le expliqué? Sí, gracias. Insisto, Gracias, sí. si el pagaré contiene la cláusula sin protesto, el plazo del año comienza a correr desde que el título vence. Después tenemos, ¿sí? Entonces, comienza desde el vencimiento del título y los legitimados pasivos son los endosantes obligados a pagar la suma de dinero. O sea, ¿eso está bien así? ¿No? La acción de regreso, como usted bien dijo, va dirigida contra los obligados de regreso. ¿Quiénes son los obligados de regreso en el caso del pagaré? Los endosantes. Es un título a la orden. Circula mediante tradición y endoso. No hay límites en lo que a transmisión del título se refiere. Puede ser transmitido una gran cantidad de veces. Los obligados de regreso son todos los que figuran en la cadena ininterrumpida de endosos. Esos son los obligados de regreso. Los endosantes. Y el que tiene la legitimación activa para ejercer la acción de regreso es el portador legitimado del título. Esos serían los datos que tiene que tener en cuenta para entender la acción de regreso. ¿Quién es el legitimado activo? El portador legitimado. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Es decir, contra quiénes se va con la acción de regreso, los endosantes, como usted dijo, y cuál es el plazo de prescripción. De eso hablamos. No me quiero... bueno, cuando nosotros estudiamos la acción de regreso, al estudiar la letra de cambio, vimos que esta acción de regreso admite dos posibilidades. La acción de regreso a término, que es la que se ejerce cuando el título vence, eso lo vieron, y la acción de regreso anticipado. Aquí podríamos hacer una aclaración con respecto a este tema. Yo no podría ejercer la acción de regreso anticipado en un pagaré ante la falta de aceptación, como ocurre en la letra de cambio. Cuando nosotros estudiamos la letra de cambio, vimos que cuando presentamos la letra para ser aceptada, el aceptante puede aceptar la letra en su totalidad, puede aceptarla parcialmente o puede no aceptarla. Y si no la acepta, no está obligado a aceptarla, recordarán esto ustedes. Si no la aceptan, nosotros podemos levantar protesto por falta de aceptación y podemos de esa manera ejercer las acciones de regreso. Esa situación no se podría dar acá, porque acá no tenemos girado, no tenemos aceptante, no tenemos acto de aceptación. Parecería ser que no podríamos utilizar en el pagaré la acción de regreso anticipado, pero podríamos, porque la acción de regreso anticipado en el pagaré es admitida ante una eventual cesación de pagos del librador. Fíjese cuántas personas deben haber entrado en cesación de pagos en esta situación en la que nos encontramos. No está habilitada la Administración de Justicias en estos momentos, pero digamos, ante un concurso del librador se admitiría la acción de regreso anticipado, ni hablar ante la quiebra del librador.
se podría admitir una acción de regreso anticipado, pero digamos, lo cito al solo efecto de hacer la distinción con la letra de cambio en este punto. Se admite, en síntesis, a ver, pasando en limpio, se admite la acción de regreso anticipado en caso de cesación de pagos del librador, en caso de concurso del librador, en caso de quiebra del librador, son los supuestos que la ley regula para admitir la acción de regreso anticipado. ¿Hace falta que aclare algo? No, profe. Si hace Sí, falta, profe, no termino de entender por qué no se podría aplicar en otros casos que no sea el concurso y la quiebra o la cesación. ¿y en qué otro? A ver, porque serían los casos más usuales. Comparto lo que usted dice. Si se da otra situación, y habría que evaluarlo, pero digamos, imagínese que yo haya librado un pagaré a pagar, no sé, el 15 de junio o el 15 de julio o el 15 de agosto, y en este momento, como consecuencia de esta situación en la que nos encontramos todos, ¿me sigue la idea? Imagínese si yo tengo un restaurante, un bar, una cafetería, un gimnasio, hace 2 meses que no facturo nada, y tengo que pagar el alquiler, la luz, el gas, el agua, AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, impuesto del automotor, algún crédito puedo estar pagando. Imagínese si puedo o no puedo, sin haber facturado nada, entrar en cesación de pagos. ¿Podría? ¿Sí o no? ¿Me sigue o no? Sí, sí. Imagínese si pido mi concurso preventivo, usted va a estudiar concurso preventivo y quiebra más adelante. Por ahora, quédese con esa idea. Se admite en el caso del pagaré la acción de regreso anticipado en estos 3 supuestos que yo le señalé. En el caso de cesación de pagos, en el caso de concurso, en el caso de la quiebra, en esos supuestos se admitiría la acción de regreso anticipada en el pagaré. Aunque tengamos esa idea, yo creo que nos basta por ahora. Nos Bueno, basta por... gracias, profe. Bueno, la otra acción que vimos allí es la acción de reembolso. La acción de reembolso, igual retomen o escuchen de nuevo las clases, este tema lo explicó el titular de la cátedra. ¿Qué puedo agregar yo a eso? Nada. Se aplican esas disposiciones que vimos cuando se explicaron estas acciones, se aplican, insisto, en tanto y en cuanto sean compatibles con la naturaleza del título que estamos estudiando hoy, es el pagaré. Hoy dejaríamos por explicada la unidad 18. Tengo entendido que ustedes ya han comenzado a ver la unidad número 19. La profesora explicó ese tema, o empezó a explicar alguno de los pagaré. Creo que empezó a explicar... Pagaré consumo. Pagaré consumo. El pagaré de consumo es un tema muy importante, pero para entender el pagaré de consumo tenemos que entender esta unidad 18 que nos explica el concepto, el significado, los alcances, los caracteres, la forma de circulación, todo lo que vemos acá, para después poder, para después entender los distintos pagarés que tenemos en la unidad 19 y que solemos, y que es necesario a veces poder explicar en un examen. No sé si me explico. Unidad 19 es una unidad muy interesante. Decíamos, la acción de reembolso me faltó explicar, bueno, es la que pueden ejercer los que pagaron el título contra los otros obligados. Si yo como endosante me veo obligado a pagar el título, voy a ser legitimado activo para ejercer esta acción que llamamos acción de reembolso, y voy a poder ir contra quienes me preceden en esta cadena ininterrumpida de endosos. Esta prescribe a los 6 meses. ¿Desde cuándo comienza a correr ese plazo de 6 meses? Me refiero a la acción de reembolso, a la que puede ejercer el endosante que se vio obligado a pagar. Vence a los 6 meses, prescribe a los 6 meses, comienza a correr desde que pagó, desde que efectivizó el pago o desde que es notificado de la demanda judicial. ¿Dudas con respecto a la acción de reembolso? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Y después No, tenemos, perfecto. bueno, mejor. Después tenemos las acciones extracambiarias. Así tenemos las dos acciones que también ya hemos estudiado. La acción causal también se aplica para el pagaré. La acción causal, como todos ustedes saben, es la acción que nace como consecuencia de la llamada relación subyacente, el negocio subyacente, la relación fundamental, como también se la llama, distintas denominaciones para hacer referencia al motivo por el cual hemos librado una letra de cambio, un pagaré o un cheque. La acción causal es la que surge de la relación subyacente. Si yo libré un pagaré como consecuencia de, digamos, como consecuencia de la celebración de un contrato de compraventa de mercaderías, bueno, la acción causal es la que va a surgir de la celebración del contrato de compraventa, que sería la relación subyacente en el caso del ejemplo. No creo que haya mucho más que decir con respecto a la acción causal, porque ya la hemos visto, no es que no sea interesante el tema. Y la otra es la de enriquecimiento, la que se puede ejercer cuando hemos perdido, cuando no tenemos acción causal y cuando hemos perdido las acciones cambiarias. Algo que sea necesario aclarar, si no pasamos al tema siguiente que nos pide el programa. ¿Quedó claro el tema del recurso para el cobro? Sí. Sí, profe. Tema importante para los exámenes parciales, recuperatorios y finales. Los recursos para el cobro van a ser abogados, creo. Tema importante, si los hay, manejar este tema. Sigo. El programa nos pide allí tipos de endoso, limitación de efectos. Tema que también hemos ya estudiado. Unidad, no me acuerdo qué unidad, pero ya lo hemos visto. Recordemos el endoso, recordemos entonces, recordemos que se aplican las disposiciones que ya vimos, en tanto sean compatibles con la naturaleza de este título. Recordemos que estamos ante un título a la orden, no es un título al portador, el pagaré es un título a la orden, esencialmente a la orden, y por ende circula mediante tradición, mediante simple entrega, pero antes de la entrega tenemos que endosarlo. Recordemos el endoso. El endoso es un acto jurídico cambiario, es un acto jurídico de naturaleza unilateral. El endoso es una firma de quien endosa. El que endosa recibe la denominación de endosante y el que recibe por endoso recibe la denominación de endosatario. Nosotros hemos visto que el endoso se hace en el dorso del título, en el reverso del título, en la parte de atrás del título. Es una firma que el endosante hace a favor del endosatario. Y así va circulando. Antes de ser entregado el título es endosado. Es un título a la orden. Circula por tradición más endoso. La finalidad del endoso, como así se señala, es posibilitar la transmisión del título valor y también conferir la legitimación necesaria para el ejercicio de todos los derechos emergentes del título. Nosotros hemos visto, yo no voy a recordar todo lo que hemos visto de endosos, sino las ideas más importantes que debemos tener presente y en función de lo que el programa nos pide, ¿no? Así yo señalé y destaqué y subrayé las funciones que el endoso cumple. El endoso cumple fundamentalmente tres funciones. La primera función se vincula con la transmisión. Si yo quiero transmitir un título en el cual yo figuro como beneficiario, voy a tener que endosarlo. Es decir, antes de entregarlo voy a tener que firmarlo en el dorso, en el reverso, en la parte de atrás. Y con esta firma, que es una exteriorización de la voluntad de quien endosa, voy a estar transmitiendo la titularidad del documento. Voy a estar transmitiendo la titularidad del título y con esa transmisión voy a estar transmitiendo la titularidad del derecho que en el título está incorporado.
por eso decimos que el endoso transmite la propiedad del título, y con esa transmisión transmite la titularidad del derecho que está incorporado en él. Decimos que el endoso legitima, porque le confiere la aptitud necesaria al endosatario para ejercer todos los derechos emergentes del título valor, sea una letra de cambio, sea un pagaré, sea un cheque, sea una factura de crédito, etc. El endoso confiere esta aptitud necesaria que nosotros llamamos legitimación para ejercer todos los derechos inherentes al título. El endoso también garantiza. Esto tiene que ver con el hecho de que quien endosa un título valor está asumiendo, como siempre decimos, una obligación de naturaleza solidaria, o está asumiendo una obligación solidaria, una solidaridad que es más severa que la solidaridad que nosotros estudiamos en otras materias. Por eso decimos esto, y lo decimos de esta manera, que el endoso transmite, legitima y garantiza. Yo en este momento tengo un modelo de pagaré. Si este estuviera completo y yo figurase como beneficiario del título valor, podría transmitirlo. Como es un título a la orden, tengo que transmitirlo mediante endoso. Es decir, tengo que firmarlo en la parte de atrás. Como ya dije, con ese endoso voy a estar transmitiendo la titularidad del documento y voy a estar transmitiendo la titularidad del derecho que está incorporado en el título. Y además voy a estar legitimando al endosatario, es decir, le voy a estar confiriendo la aptitud necesaria al endosatario para que ejerza todos los derechos que del título surgen. Y además voy a estar garantizando, función fundamental. Si yo entrego este título y lo endoso, le estoy garantizando al endosatario que el derecho que está contenido existe y que efectivamente se cumplirá cuando se vence el plazo. Es decir, estoy garantizando el cumplimiento de la obligación que está contenida en el título. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las funciones que el endoso cumple? Es un tema importante también, y mucho más con respecto a los títulos a la orden que estudiamos en esta materia. Fíjense, letra de cambio, pagaré, cheque, son títulos a la orden. Tenemos que entender estas funciones que el endoso cumple. Si es necesario que aclare algún punto, lo plantean y lo aclaramos. Profe, le quedan 4 minutos, casi 5, menos. Le agradezco que me avise. Gracias. Termino esta diapositiva y después hacemos un repaso. Elías dice lo de efectos plenos. Ahora exactamente. A ver, teniendo en cuenta estas funciones, nosotros las tenemos presentes, la transmisión de la propiedad del título y la transmisión de la titularidad del derecho incorporado, la legitimación que le confiere al endosatario y la garantía que el endoso cumple. Teniendo en cuenta esas funciones, nosotros distinguimos, digo nosotros porque así lo estudiamos, distinguimos entre distintos tipos de endosos, distinguimos dos grandes grupos. Hay endosos que llamamos de efectos plenos, como bien señala Elías, y ahora lo vamos a repetir. El endoso de efectos plenos, digamos, teniendo en cuenta estas funciones, nosotros distinguimos entre endosos de efectos plenos y endosos de efectos restringidos. Son dos grandes grupos que la doctrina distingue teniendo en cuenta las funciones que el endoso cumple. Si el endoso transmite, legitima y garantiza, estamos ante un endoso de efectos plenos, de efectos totales, plenos decimos. Si el endoso restringe alguna de estas funciones, las limita, las atenúa, podríamos decir, o las modera o las suprime en algunos casos, vamos a estar ante un endoso de efectos restringidos. Después de reanudar la conversación, se va a interrumpir esta clase en 2 minutos más o menos,
vamos a ir analizando algunos endosos en particular para ir viendo cómo son estos endosos de efectos plenos y estos endosos de efectos restringidos. Elías plantea que, o pide que hablemos de los endosos de efectos plenos. Cuando reanudemos la conversación, nos vamos a referir a los... Vamos a seguir con este tema, pero quería dejar planteada la cuestión. Decíamos, el endoso de efectos plenos, como allí se plantea en la diapositiva, es aquel que cumple con todas las funciones que yo he señalado. Si yo, tomando este título que tengo acá, supongamos, lo ha emitido tal persona, y yo figuro como beneficiario del mismo, yo puedo ejercer todos los derechos inherentes al título. Puedo ejercer todos los derechos. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo esperar la fecha de vencimiento y cobrarlo, significa que yo puedo realizar una operación de descuento, es decir, descontar este pagaré, puedo hacerlo circular, supongamos que yo lo quiera hacer circular y se lo quiera dar, por el motivo que sea, al señor Elías Guevara, que pide que hablemos sobre los efectos plenos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo figuro como beneficiario. Yo lo voy a endosar en la parte de atrás, lo voy a firmar en la parte de atrás, y voy a hacer un endoso completo, un endoso nominativo. ¿Por qué? Porque voy a poner el nombre de la persona a la que yo se lo estoy transmitiendo. Supongamos que yo se lo transmita a Elías, y voy a poner endoso a favor de Elías Guevara, y lo voy a firmar, y se lo voy a entregar. Y ahí se operó la transmisión, y ahí se producen los efectos. ¿Qué va a poder hacer Elías con este título? Va a ser el portador legitimado del título, porque figura como endosatario, bueno, en este caso el único endoso que tiene el título, pero figura como el endosatario del título. Y este es un endoso de efectos plenos, porque yo le he transmitido la titularidad del documento, y con ello le he transmitido la